Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de vuelta. Bueno, arrancamos un vídeo más dentro de Financial Reporting Analysis. Tengo que decir que este es el último vídeo. La verdad es que muy contento bueno, creo que este va a ser el número 37 dentro de lo que es Financial Reporting Analysis. Por lo tanto, pues bueno, creo que ha sido un largo recorrido con todo lo que son los conceptos de contabilidad, con todo lo que es el apartado, pues bueno, de técnicas de análisis financiero, que es en la que pues cerramos prácticamente el vídeo anterior, y nos vamos a meter ya por último en todo lo referente a las aplicaciones de este mismo concepto, ¿no? Todo lo referente a pues aplicaciones de análisis de estados financieros, y que nos van a dar ya pues la entrada a los conceptos principales o a los conceptos relacionados con equities, y que entiendo que a todo el mundo pues le interesan bastante, porque bueno, es un concepto más común, es un concepto quizá que se puede desarrollar algo más práctico, pese a que la contabilidad es tremendamente práctica, pero bueno, para aquellas personas que venís más desde un punto de vista en el que os gusta la bolsa, yo lo entiendo, y por lo tanto, pues bueno, vamos a intentar que el contenido sea igual de interesante y bueno, aportar muchísimo valor. Como os decía, estamos cerquita ya de los 300 suscriptores. Para mí está siendo un placer todo este contenido, los mensajes que me llegan, y bueno, pues ya os digo, están hechos para vosotros, para que los disfrutéis, y por mi parte, pues seguir aportando valor. Como os digo, lo hago con muchísimo gusto. Dicho esto, vamos a tocar las aplicaciones de análisis de estados financieros. Como os decía, el último ítem lo vamos a ver todo en un vídeo, ya que pues bueno, es como un contenido extra, es como un bonus track que nos hablan dentro de lo que es el CFA, Financial Statement Analysis o Financial Statement Applications, y que bueno, pues lo que debemos de entender es que el análisis de estados financieros pues se trata obviamente de un proceso que lo que viene a hacer es evaluar pues la posición financiera, los resultados, un poco tratar de prever en el futuro qué es lo que va a ocurrir con las empresas en función de determinados criterios, ¿no? Esto es al final el análisis básico o el motivo por el cual nosotros estamos analizando una empresa, y digamos que es la aplicación por excelencia, ¿no? De poder predecir qué es lo que va a ocurrir con esta empresa. Hablábamos de que teníamos muchísimos puntos de vista o muchísimas formas de analizar una empresa, desde el punto de vista de la liquidez, de la solvencia, de la rotación que tiene a nivel de cuentas, de su pasivo, del apalancamiento, márgenes de utilidad, es decir, pues bueno, en función de cómo funciona esta empresa desde un punto de vista, desde el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de flujos de efectivo. Es decir, tenemos miles de formas de poder tratar de plantear un análisis con respecto a nuestras inversiones. No obstante, como hemos dicho, venimos muy condicionados con respecto a las técnicas de análisis financiero que tocaban en ese último punto todo lo referente a análisis de crédito y de riesgo, que viene a ser pues dar un repaso completo a las empresas para ver si en el caso de prestarles dinero van a ser capaces de devolvérnoslo, ¿no? Por lo tanto, este análisis de crédito ya toca mucho de lo que es el Financial Statement Analysis, porque de alguna manera es una de las aplicaciones más importantes, ¿no? El entender si yo puedo prestar o si yo decido invertir en una empresa, si finalmente me va a devolver el retorno que yo estoy esperando. Dicho esto, como hemos explicado, una de las herramientas más utilizadas obviamente es lo que se conoce como ratios financieros, pero bueno, existen otros puntos de vista con los cuales nos podemos mover. El primero, pues obviamente el de entender pues una estrategia empresarial, si tiene un plan estratégico, si tiene una visión, es decir, poder entender más o menos hacia dónde se mueve y si los objetivos y lo que es la táctica, ¿no? Pues a nivel empresarial se está cumpliendo, ¿no? Si tengo un objetivo de llegar a una facturación de 10 millones de euros en los próximos 5 años, pues ir revisando si esas estimaciones se van cumpliendo. Por otra parte, análisis de lo que es el estudio de flujos de caja, que esto lo hemos visto, si estoy invirtiendo, si no estoy invirtiendo, en qué lo estoy haciendo, si es en el apartado operativo, si es el de inversión, si es financiero, esto lo hemos tocado. Las 3 Cs, que ahora lo vamos a ver también, y luego obviamente pues un backtesting que bueno, que al final pues lo que viene a ser es irme al pasado o digamos utilizar determinadas variables para hacer prospecciones en el futuro y ver más o menos en función de, oye, qué hubiese pasado con las variables que tengo actualmente si yo repito esto 20 veces o aplico una misma estrategia 50 veces, y utilizo los datos del pasado, concretamente pues aplicándolas más o menos a qué hubiese ocurrido si yo en un determinado momento del tiempo hubiese invertido en X producto o hubiese invertido en X acción.
Por otra parte, como os decía, a la hora de comparar determinadas empresas o dos compañías o dos sectores, etcétera, debemos de tener en cuenta el que, pues esto ya lo hemos visto mil veces, los diferentes criterios contables, las formas en las que yo puedo ajustar, en las que no existe pues a lo mejor esa relación del accrual accounting, eso tengo que estar muy pendiente. Y luego por último, lo que hemos hablado también miles de veces con respecto a los estándares, el internacional y el americano. Pues bueno, dentro del CFA no nos lo van a pedir, no nos van a plantear un caso práctico, pero sí que es cierto que en los niveles 2, 3 pues estos aspectos se vuelven tremendamente críticos e importantes, y no está mal que nos vayamos fijando en ellos. Como os decía, con respecto al tema de las 3 Cs, pues una de las aplicaciones más importantes lo hemos visto, que es el de asignar un nivel de riesgo y crédito a las empresas a las que vamos a prestar, o en el caso de que nosotros queramos que nos presten dinero, pues vamos a necesitar una determinada nota crediticia. Esto también ocurre con los particulares, es decir, si yo quiero solicitar una hipoteca, si yo quiero pedir un préstamo para el coche, pues ¿qué es lo que va a hacer la empresa? O en este caso el banco, pues nos va a hacer un estudio completo sobre si somos capaces de devolver, si hemos tenido préstamos pasados y los hemos devuelto, si se nos han ido alguna cuota, si se nos ha, pues bueno, se nos ha ido pasando determinadas plazos, pues obviamente nuestro riesgo de crédito va a ser mayor, menor, si tenemos otros préstamos. Bueno, al final creo que se entiende bastante bien. Y esto aplicado desde un punto de vista profesional, supongo que conocéis lo que se conoce como las agencias de calificación, que aquí tenéis Moody's o Standard & Poor's, que son, pues bueno, básicamente las más importantes. Yo tengo además muchos compañeros, amigos míos que trabajan en Londres, en muchas de estas entidades, y bueno, pues tenemos debates muy concretos, porque bueno, de hecho si algún día pues planteo algún tipo de entrevista, alguna cosa, pues me gustaría traer algún compañero que bueno, que en este caso viene más por la parte crediticia. Y como os digo, ¿qué es lo que hacen? Pues utilizan técnicas para analizar pues la calidad del negocio, su fortaleza, entender, pues bueno, si al fin y al cabo si van a ser capaces de devolver el dinero que alguien o algo les está prestando, ya sea un banco, ya sea un particular. Bueno, en el caso de Moody's, etcétera, pues ya estamos hablando de entidades mucho más grandes, pero que se puede aplicar también en conceptos más micro. Entonces, lo que decíamos, estas 3 Cs comprenden por una parte el carácter, que esto, pues bueno, el carácter se define como la reputación de la compañía, el equipo directivo. Pues obviamente no es lo mismo un director ejecutivo que ha emprendido él solo y que tiene pues la experiencia de esa misma empresa, o a lo mejor una empresa que ha decidido fichar pues a un director ejecutivo que viene de Microsoft, que ha pasado por Apple y que ha pasado por otra entidad. Pues a lo mejor el criterio que tiene en este caso, vamos a decirle el auditor de riesgos, pues lo que dice es que pues un director ejecutivo de estas empresas va a tener más bagaje, y por lo tanto aquí a lo mejor pues le aplica una determinada nota algo más elevada. Los colaterales, obviamente, si tiene garantías, aquí hablamos bastante del balance, si existen avales para poder pagar, si existen a lo mejor otras empresas que pueden avalar ese crédito que se está solicitando, porque a lo mejor es una filial, etcétera. Y luego obviamente pues la capacidad de pagar, que esto se mide pues con los ratios financieros que hemos visto 100.000 veces con respecto a la liquidez de corto plazo y la solvencia a largo plazo, y en función de esto pues ya se va macheando. Y como os decía, obviamente las agencias de calificación lo que vienen a explicar, por tanto, es pues bueno, tienen una serie de modelos, una serie de algoritmos bastante complejos, ponderados, que pues básicamente se centran en determinados principios, ¿no? Lo que antes veíamos son los 3 approaches con los cuales nosotros podemos acudir a hacer un análisis de lo que es el propio crédito, pero aquí lo que vamos a ver son los factores exactos. Aquí lo que vamos a ver son las variables concretas en las cuales nos vamos a medir en función de pues estas 3 Cs que debemos de respetar, o estas 3 Cs que nos van a dar una mejor posición crediticia. Aquí os las he dejado, son las principales, son las que vamos básicamente de forma general, salvando las distancias, como os digo, en función de la industria, el sector, pues pueden variar algo, pero bueno, son las categorías por excelencia con las cuales estas agencias de calificación suelen trabajar. La primera obviamente es la escala y diversificación. Obviamente, si yo tengo mayores líneas de negocio, si estoy presente en 27 países, pues mucho mejor que aquellas que solo tiene una línea de negocio, 4 clientes y que solo trabaja en España, por ejemplo. Obviamente la primera tendrá mayor calificación crediticia. La eficiencia operacional, esto también se trabaja mucho con los ratios, como os decía, rentabilidad de su activo, rentabilidad de su equity, cuántos euros gano por cada euro invertido en determinados activos, por ejemplo, también se puede medir.
relaciones con respecto a nuestro revenue, nuestra facturación. Al final saber si estamos siendo eficientes con nuestros recursos, si se está gastando de más o si en este caso pues bueno, podríamos hacerlo un poquito mejor. Y luego por último la estabilidad con los márgenes, que esto yo creo que es bastante clave, y el apalancamiento, que también lo hemos estudiado. La estabilidad con los márgenes, pues lo mismo, crecimientos estables, márgenes amplios, tener la capacidad de lo que hemos hablado siempre, ¿no? De tener un free cash flow libre amplio, que nos permita pues cubrir todos los conceptos operacionales, y que el resto pues pueda ser utilizado pues para reinversión o para crecimiento. Esto sería un poco la línea. Como veis, no son elementos muy complejos. Como os digo, me gustaría profundizarlo en algún vídeo que nos salgamos de la parte de CFA. Pero bueno, creo que con respecto a todo lo que son las aplicaciones de análisis financiero, con esto nos podemos quedar bastante satisfechos. Como os digo, no se trata de un contenido muy complicado, que tengáis que estudiar muchísimo, pero no obstante me ha parecido curioso y probablemente publique algún artículo en Rankia con respecto a todo lo referente a agencias de calificación. ¿Vale? Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido muy interesante. El siguiente vídeo ya arrancamos con equities, me parece pues algo súper interesante, espero que os guste. Probablemente generaré algún tipo de recurso online también para que tengáis el calendario quizá de los próximos vídeos que vaya a subir, y por lo tanto pues muy agradecido a aquellas personas que me estáis dando mucho feedback, que me estáis escribiendo por Twitter, por el correo electrónico, por Rankia. Al final pues intento atenderos a todos en la medida que me es posible. Y bueno, pues dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, y por mi parte pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.